Bueno, en este nuevo día empezamos a hablar de leishmaniasis, generalidades. ¿Qué indicar para empezar? Que esta enfermedad abarca 98 países, alrededor de 350 millones de personas están en riesgo y 12 millones de casos hay existentes en el mundo. La incidencia anual estimada a nivel mundial se oscila entre 0,7 a 1,2 millones de casos de leishmaniasis cutánea por año y alrededor de 0,2 a 0,4 millones de casos de leishmaniasis visceral. Ustedes ven en la parte superior la portada del manual que ha salido recién el año pasado de leishmaniasis, el cual se les está proporcionando también en los libros o la bibliografía que tienen que leer. Vamos a pasar a antecedentes y dentro de esto, ¿qué podemos decir? La historia en el mundo nos refiere que la leishmaniasis humana se remonta prácticamente a los orígenes de la humanidad. Existen o se han encontrado tablas de arcilla en el palacio de Nínive en Asiria, en el reino de Azerbaiyán, que ha vivido 668 o 626 años antes de Cristo. También existe un tapiz persa que ustedes pueden ver, en el cual se observa una mujer con lesiones en la cara y en el torso, que son atribuidas a la leishmaniasis. En lo que se refiere al continente americano, en lo que ahora se conoce como Perú, se han desarrollado dos cultivos, la chimú y la mochica. Pero vamos a hablar de la cultiva mochica o también moche, que 100 años antes de Cristo hasta 750 después de Cristo. Los alfareros mochicas plasmaron en su alfarería, denominada huacos o vasijas de barro, las figuras antropomórficas de lesiones en la nariz, en los labios superiores, labios inferiores, que son atribuidos también a la leishmaniasis. En lo que ahora se llama Bolivia, Fray Rodrigo Loaiza, en 1586, un español, describe que los indios de la zona de los Yuncas, con K, Yuncas, tienen una enfermedad que se come las narices. Eso era lo que él decía. Creo que es el primer relato que nos identifica que la leishmaniasis siempre existía en la zona de los Yungas del departamento de La Paz. Referirnos a que en 1876 el doctor Marco Antonio Bacadíes realiza un viaje de Santa Cruz a Rurrenabaque, pasando por Reyes, Tumupás, Ixianas, Apolo, y allí indicaba que existía una enfermedad endémica que era una úlcera indolente. Y les pongo a leer prácticamente todo su reporte, pues su descripción es muy particular. Úlcera indolente, sarnosa, de caracteres muy diferentes a las venéreas, y de otras causas llamada espundia. Hay un nombre ahí que debemos destacar. Cuando es espontánea se manifiesta por unas vesículas transparentes llenas de líquido amarillo que se concreta en el aire libre y grietas confluentes que cubren a manera de escaras. Rodeada de un borde prominente y de color oscuro, permanece estacionaria por meses y años y los enfermos llegan a sanar espontáneamente después de haber hecho 1000 ensayos más o menos aventurados en la curación. La úlcera salta de los pies o las extremidades superiores, donde regularmente aparece en la nariz o un órgano predilecto de la espundia. Como verán, relata directamente varios aspectos clínicos y recordemos que esto se ha hecho en 1876. Sería la primera descripción muy interesante directamente de esta enfermedad en nuestro país. Posteriormente, un médico, el doctor Elías Agarna, que era un médico militar, presente en un congreso latinoamericano en Chile en 1906, su experiencia cuando soldados del área andina, de La Paz, de Oruro, de Potosí, viajan directamente por tierra hasta Rurrenabaque, Reyes, y de allí por barco hasta Pando, a hacer en la guerra del Acre para defender. Y ellos reportan que el mayor problema de sus personas, vale decir, de sus soldados, eran los problemas de la malaria y de la espundia. No solamente en la historia ha sido relatada la leishmaniasis, sino también inclusive por algún tipo de autores, por ejemplo el doctor Nazario Pardo Valle en 1906, indica en la revista del Instituto Médico de Sucre que reporta la situación epidemiológica de la leishmaniasis en territorio boliviano. Y en su novela El Trópico del Norte,
También indica que, por ejemplo, una figura, la espundes, la asquerosa infección tropical que había prendido ya en sus lacres malignas en las carnes ante invulnerables gente que es gomera. O sea, como verán, era conocida desde la antigüedad ya este tipo de enfermedad. El doctor Manuel Balcázar en epidemiología boliviana, en su libro escrito en 1926, también indica ya epidemiológicamente e involucra a 5 departamentos, como ustedes ven en el mapa de la derecha, un área muy importante en lo que es el departamento de La Paz, zona de los Yungues, Inquisive, etcétera, y otra área en Santa Cruz, frontera con el Beni. Y él indica que la espundia se ha extendido por todos los ríos en departamento de Pando, La Paz, Beni, Santa Cruz y Cochabamba. Ese dato epidemiológico nos sirve hasta ahora directamente porque es lo que se tenía desde tiempos innumerables. Solamente se han descrito, como verán, algún otro departamento más como área endémica. Una de las primeras instituciones que ha aparecido en Bolivia para su investigación, el CENETROP, indudablemente que a partir de 1975 comienza a trabajar en Santa Cruz. Un otro instituto, pese que es boliviano de biología de la altura, en 1982 me, eh, me cabe a mí el crear el área de medicina tropical en este instituto con el profesor Philippe Desjeux, y en su caso iniciamos los trabajos no solamente en leishmaniasis, sino en chagas, malaria, enteroparasitos, toxoplasmosis, etc. Una otra institución donde también he trabajado, el INLASA, que ha trabajado directamente desde el año 98 adelante. Antes tenían, sí, pero eran esfuerzos muy esporádicos. Y finalmente el Cumetrop y Bismed en Cochabamba, que hasta la actualidad permanece formando y trabajando en lo que se refiere a la investigación de esta endemia en Bolivia. A la izquierda ven ustedes una tesis de doctorado en medicina que se realizó por el doctor Philippe Desjeux en la Universidad de París. Y esta era de 1974, si no me equivoco. También tienen los boletines de CENETROP, donde se encuentran muchos escritos, muchos papers que han salido a propósito de la investigación en Bolivia. Luego tenemos el informe del proyecto Chasqui 2, que me ha correspondido el darlo directamente de todos los 11 años de trabajo en el IVA. Hay un libro de leishmaniasis en flebótomos en Bolivia. Hay un manual práctico ya en la parte inferior a la izquierda de leishmaniasis que ha sido difundido mediante internet y increíblemente tenía más de 50.000 visitas con las personas de Google que me escribieron, el nuevo manual de leishmaniasis y finalmente un CD interactivo como antecedentes directamente de esta enfermedad. Pero basta de historia, entremos al agente etiológico. ¿Qué decir? Ustedes ven al medio un gráfico en la cual hay dos esquemas, uno con una cola y de forma fusiforme, una bolsa flagelar, el núcleo, el quinetoplasto, que se denomina forma promastigota, y ustedes ven a la izquierda abajo la realidad, cómo es que se ve al microscopio. Y finalmente hay a la derecha en verde, una forma redondeada, ovalada, que tiene un núcleo y un quinetoplasto interno también que le denominamos amastigota. La promastigota quiere decir pro antes, mastig, flagelo. Entonces, antes del flagelo está el quinetoplasma. Tiene forma alargada, habíamos dicho, móvil de 15 a 20 micras más o menos, y de 5 a 7 micras de ancho. La parte posterior, como verán, es afilada y la anterior es por donde sale el flagelo. La amastigote, A quiere decir sin, mastig es flagelo. Es una forma intracelular oval o redondeada que mide entre 2 a 6 micras más o menos y se encuentra en los órganos afectados del humano y en este caso de los reservorios también. Para que exista la leishmaniasis tegumentaria americana es necesario la interacción con el humano de una triada epidemiológica que en este caso es el agente, el parásito, el vector y el medio ambiente. Pasemos a hablar de la taxonomía. De inicio, Lyson y Shaw en 1979 introducen el criterio de diferenciación de especie por la localización del desarrollo de los parásitos, para decir de la leishmania, en el interior del tubo digestivo del vector.
Entonces, ustedes ven en la parte superior, es un esquema del vector, de los organismos del vector, y ven el intestino anterior, bueno, la faringe, etcétera. Y uno de los aspectos más importantes es el píloro. Eh, y se clasifica, como ustedes verán ya en la figura de abajo, que el subgénero Leishmania se clasifica así cuando el parásito se desarrolla del píloro hacia arriba, vale decir, son suprapilarias. Eh, el subgénero Viania, por el contrario, teniendo el píloro al medio, se desarrollan los parásitos tanto hacia la parte de arriba, o si quieren anterior, y la posterior. Entonces estos son perifilaria. Vamos a pasarnos a la leishmania de los reptiles, que son hipopilaria porque se desarrollan debajo del píloro. Y actualmente se ha puesto un nuevo subgénero, que es el Mundinia, el cual todavía está en estudio. La clasificación esta que acabamos de relatar es muy importante, pues solamente se la define así, pero sin entender por qué se trata, si es suprapilaria, peripilaria, hipopilaria, etc. Pasamos a hablar del cuadro que la OMS ya lo ha editado en el 2010, hace mucho tiempo. Y ustedes ven un cuadrito donde existe la familia Trypanosomatidae y el género, en este caso el género Leishmania, y ahí existe la división de subgénero, también subgénero Leishmania y subgénero Viani. Luego vemos dentro del subgénero Leishmania un complejo de especies. Como verán, hay bastantes nombres que aprender, pero lo más importante es irnos a lo que nos interesa. La leishmania mexicana, y ahí entramos la leishmania mexicana amazonense, por ejemplo, que hay en nuestro país. Hay otra serie de no patógenas para el humano. Y finalmente en el de Leishmania viana, si pasamos, hay dos complejos de especies, la Leishmania brasiliensis y la Leishmania guyanensis. La Leishmania brasiliensis además tiene las especies Leishmania brasiliensis y la Leishmania peruviana, y la guyanensis y la panamense. Hay otras especies, por ejemplo, sin asignar, que es la isón. Pero habíamos dicho, este cuadro es antiguo ya, y en la actualidad se ha propuesto este otro en la clasificación actualizada de leishmanias, que implica 54 especies de leishmania conocidas. 21 de ellas son patógenas para el humano, eso lo dice Accaudi en el 2016. Las especies de leishmania humanas que son patogénicas están divididas en tres géneros, ya habíamos dicho esto, reiteramos ahora: el subgénero Leishmania, el subgénero Viania y el subgénero Mundinia. Ustedes ven dentro de esto una nueva clasificación, decíamos, pero se puede reconocer los subgéneros Leishmania, Viania y más abajo el Mundinia, donde han aparecido muchas más, por ejemplo, muchas más especies que son difíciles de recordar en los nombres, pero poco a poco van a irse acostumbrando directamente, y creo que van a poder tener un conocimiento que poco a poco se va a dar. Las especies de Leishmania aisladas tipificadas eh, por año y por autor están a la derecha, y ustedes pueden ver que hemos empezado muy temprano, primero con Leishmania brasiliensis, que lo hemos podido calificar, esa vez estudiando con isoenzimas, con cultivos, inoculación a hámster, una serie de cosas. Luego también hemos encontrado Leishmania infantum en Bolivia. Posteriormente otros autores han encontrado Leishmania amazonensis. Otra vez en el grupo hemos encontrado la Leishmania laisomi. Posteriormente en Cochabamba, Leishmania guyanensis, Leishmania mexicana, indica un español, y la coinfección de Leishmania infantum con Leishmania amazonensis. En general son ese tipo de las especies que se han encontrado y que circulan en Bolivia. Eso no quiere decir que son las únicas, presumimos que hay más. Hablemos del ciclo biológico. Ustedes ven en el cuadro de la derecha, partamos de la parte media, donde el vector, en este caso el flebótomo, al picar a un reservorio selvático o doméstico, adquiere la enfermedad. O quiere decir que absorbe las promastigote, la forma promastigote, y dentro del vector, ya habíamos dicho en su intestino,
en su aparato digestivo, este promastigote se empieza a dividir y a multiplicar. En una nueva picadura puede transmitir al mismo reservorio, sea selvático o sea doméstico, o en este caso al humano, si vamos en la parte superior. Transmite como forma promastigote metacíclico. Este promastigote, vamos a ver un video posteriormente, es obviamente absorbido o si quiere fagoticitado por el sistema de defensa, los glóbulos blancos. Dentro de esto se empieza a dividir y una vez que se divide a la derecha, en la parte superior, se revienta y estos amastigotes liberados nuevamente empiezan a invadir otras células de los tejidos, hígado, vaso, ganglios, etcétera. Esta parte que es un poquito compleja la vamos a ver en el video, con lo cual vamos a aclarar directamente y vamos a reforzar la comprensión para ustedes. Factores de riesgo. Eh, en la generación de recursos económicos ha cambiado en Bolivia. Antiguamente era un país minero nada más. En la década del 80, debido al cierre de las minas, que ustedes deben conocer, pues, lo que ocurrió es un cierre general de las minas y la gente, los mineros empezaron a migrar directamente a las zonas tropicales. De más está decir, y ustedes ven en este corte que tenemos de la geografía de Bolivia, el altiplano solamente es el 16% del territorio nacional y ahí vivía más de la mitad de la población. Los valles o, o el área subtropical o los yungas también denominados es un 14%. Y ahí vivía más o menos una cuarta parte de la población nacional. Toda esta población del altiplano y de las valles y yungas se han empezado a trasladar al 70% del territorio, que es la zona tropical o amazónica, que tenía muy poca población y tiene todavía muy poca población. Esta figura del año 80 obviamente ha cambiado en la actualidad y ya tenemos otras cifras demográficas que ustedes muy bien conocen. ¿Qué podemos decir? Como factor de riesgo a las personas los dejaban directamente en una zona, les decían, usted tiene 50 hectáreas, les regalaban hacia un camino, a veces una brecha nada más, y le decían, ahí listo, esta es tu tierra, a los campesinos los dejaban ahí. Ahí tienen en la parte superior cabalmente un colonizador, que se viene a denominar, que empezaban a cultivar alrededor de su casa, y su casa era en condiciones muy precarias, no conocían el medio ambiente en absoluto, y lógicamente eso les causaba una serie de enfermedades. A la derecha tienen, parecería un gráfico medio raro, es una vista del avión donde se está deforestando, todos esos palitos que ven como fósforos directamente son árboles y se está deforestando en gran cantidad para los cultivos, por ejemplo, que pueden ser soya, caña de azúcar, etcétera, lo que ustedes conocen. Abajo a la izquierda es indudable que en la zona de los valles hay los cultivos de coca que han empezado a hacer que montañas enteras sean cultivos de coca, por ejemplo, en la Asunta. Y otras zonas más al norte, en las zonas amazónicas, donde ustedes ven las características de las viviendas y también allí la gente que ha empezado a entrar empieza a enfermar lógicamente. Aquí ven ustedes la explotación de la castaña, el palmito, el copoazú y otros productos que hacen que las personas ingresen a la selva y aumenten su riesgo de enfermar leishmaniasis al exponerse lógicamente a las picaduras de los flebótomos. A la derecha ustedes tienen cómo duermen en un tipo de cabañas. Algunos tienen mosquiteros, otros no, pero esa es una forma de trabajo. Si vamos un poco al sur, por ejemplo, en Tarija, para la explotación de cañas de azúcar, por año migra gente de las áreas andinas y viven en estas condiciones. Ustedes tienen a la derecha, o vivían, quiero decir, a la derecha los lugares que les proporcionaba para que habiten. Veremos posteriormente también más fotografías al respecto, inclusive son niños que empiezan a trabajar en la recolección en las zafras de caña. La gente que migraba de la zona andina, lógicamente tenían malas condiciones y se enfermaba directamente y lógicamente este también es una forma
de un factor de riesgo. Seguimos viendo muchas diapositivas al respecto, las características de la vivienda, las ventanas, no hay ventanas prácticamente, la forma de dormir, etcétera. Y no solamente eso, también la explotación petrolera. Ustedes pueden ver aquí que ya en esos años los estudiamos, el 83 y el 84, me ocupo de también trabajar en este tipo de empresas y lógicamente vimos que de un total de más o menos 500 personas, 500 trabajadores, la mitad tenían leishmaniasis y era el principal problema para la empresa directamente, el curar a estos trabajadores. Las formas de transmisión. Ustedes ven a la derecha un gráfico en la parte inferior, cómo están metiendo los, eh, promastigotes metacíclicos y cómo están absorbiendo los leucocitos con gamastigotes. ¿Qué formas de transmisión entonces tenemos? La más importante, la que está en la figura, es la picadura del flebótomo. Pero también se ha indicado que más ocasionalmente o muy rara vez existe transmisión congénita, también por transmisión de hemoderivados, por agujas contaminadas y también con materiales punzocortantes. Cuando hablamos de agujas contaminadas, se desató una, una epidemia prácticamente cuando en Europa los pacientes con HIV se empezaron a enfermar de leishmaniasis visceral y desde esa vez que empezamos a conocer una serie de trabajos que demostraba esta situación. Y hay una forma de transmisión también selvática, el nombre mismo lo dice, se transmite dentro de la selva. Una otra que es doméstico-rural, sería en el caso de los colonizadores, que ya habíamos hablado, ustedes tienen la foto del medio. Y tercera, que por ejemplo es al frente de Bermejo hay un pueblito, Aguas Blancas, donde se transmite doméstico urbano. Las casas están rodeadas de vegetación y ahí se ha visto que se empiezan a transmitir, inclusive los flebótomos después han empezado a estar en las áreas peridomésticas. En las casas siempre hay maleza, suciedad, hay crianza de pollos, crianza de puercos, que son atractivos también para los flebótomos. Hablaremos posteriormente de eso. ¿Qué distribución geográfica existe? La distribución global de las 21 especies de leishmania patógenas para el humano, se han podido ver que existen prácticamente en casi todos los continentes. Antiguamente en Australia no existía, pero ahora se ha visto que prácticamente todos los continentes tienen, y dentro de estos hay áreas específicas donde hay más desarrollo. Ustedes notarán que en la zona sur del hemisferio son las zonas que tienen coloración más oscura y lógicamente es donde más se encuentra este tipo de parásitos, ya sea en diferentes grados de endemicidad. ¿Qué más indicar? En Bolivia, ya en el año 2006, no recuerdo bien, sacamos este gráfico como un informe del colegio del Programa Nacional de Leishmaniasis que dirigía, indicando el áreas endémicas por municipio. Y teníamos tres colores directamente que son característicos: rojo, amarillo y verde. Rojo con tasa por mil de 3 a 10, o sea, de alto riesgo. La tasa por mil en amarillo es de 1 a 2,9, mediano riesgo, y de verde es de 0 a 0,9 en bajo riesgo. ¿Qué decir? Este número de municipios se ha aumentado en la actualidad y existe más número, pero lastimosamente no se ha actualizado estos datos que deben ser de común conocimiento. ¿Qué manifestaciones clínicas podemos tener? Tal vez indicar que hay un polimorfismo clínico, o sea, quiere decir que la leishmaniasis puede tomar o imitar varias formas clínicas. Pero antes de empezar a indicar los nombres con los cuales se conoce la enfermedad en nuestro pueblo, es la espundia, le dicen generalmente en el área de Yungas, Alto Beni, libra en el Pando, jadieye en el área del Chapare. Indicar que tenemos 6 formas clínicas: una leishmaniasis visceral, una leishmaniasis cutánea, la forma cutánea mucosa o mucocutánea también se dice más frecuentemente, leishmania cutáneo difusa, la leishmania mucosa pura y la leishmania postdérmica calasa. ¿Qué indicar esto de esta clasificación?
Estamos hablando de la clasificación clínica que acabamos de decir, que en este caso sería a la derecha. Y vayámonos a la izquierda, serían los agentes etiológicos. Pero ustedes verán las flechas, cada agente etiológico no produce una sola forma clínica, sino varias formas. Y ahí radica la problemática para hablar correctamente de la etiología y de la forma clínica de la leishmaniasis. Es así que antiguamente la dermatología o los dermatólogos clasificaban de acuerdo a la forma clínica que se presentaba, y lo cual creaba graves problemas, ¿no? Porque forma tuberculosa, fórmula furunculoide, forma herpetiforme, forma, bueno, diversas otras formas, pero que no tenían relación con la etiología, el tipo de leishman. Entonces, crearon más de un problema directamente, y ahora yo creo que ya tenemos una clasificación a la cual le estamos transmitiendo. ¿Cuáles son las formas de diagnóstico o las pruebas de diagnóstico? Obviamente todo el mundo está de moda, la más importante es la PCR, pero en los lugares, por ejemplo, esta enfermedad es rural, es difícil que se pueda tener PCR, ni siquiera tenemos en las capitales departamentales. Entonces es necesario recurrir a lo que se tiene en la mano, y lo mejor es el examen parasitológico directo, que en cualquier lugar del territorio nacional se puede tener. También está la intradermorreacción, el cultivo, también hay microcultivo, las biopsias para hacer anatomopatología, y cuando hablamos de Calazar, el ELISA con RK39 y el DAT, o sea, test de aglutinación directa, se lo abrevia DAT, y ICT es la inmunocromatografía RK39. Para orientarlos mejor, en el último taller realizado en Santa Cruz en el 2019, en diciembre, no, en agosto, concluimos que deberíamos tener este tipo de clasificación. O sea, de acuerdo a la lesión, lesión inicial, lesión ulcerada, lesiones atípicas, lesiones mucosas no expuestas y leishmanias visceral. ¿Y qué deberíamos hacer en el nivel 1, nivel 2 y nivel 3? En el nivel 1, el examen parasitológico directo prácticamente se hace casi en todas las formas de presentación. En el nivel 2 también se repite esto, pero se añade la intradermorreacción, el cultivo generalmente y la biopsia, porque ya tenemos, por ejemplo, anatomopatólogos en este nivel 2. En el nivel 3, obviamente, y se debería hacer ya no lo mismo, sino otras más, y en este caso es el cultivo y el PCR que debería desarrollarse. Cuando hablamos de leishmaniasis visceral, el test de aglutinación directa es similar por ejemplo, al test diagnóstico de embarazo que todo el mundo conoce. Es una gotita más una gotita y listo. Lastimosamente, hasta el día de hoy, hasta el 2020, no se ha comprado, el programa no ha comprado este tipo de test, y por lo cual no existe leishmania, indican, pero no es así. En el nivel 2 debería hacerse una ELISA RK39, además frotis y cultivo de médula ósea, para lo cual la toma de muestra es un problema y tiene que ser realizada por médico especialista. Y en el nivel 3, ya obviamente el ELISA RK39, el frotis cultivo y la PCR. Debido a que estamos dando tanta importancia al examen parasitológico y directo, indicar que en el frotis, teñido con cualquier derivado de Romanovsky, normalmente se utiliza Giemsa que nos prestamos o nos hacemos regalar del programa de malaria, o si quieren el panóptico rápido oral 555, generalmente son los más usados. Ustedes ven la parte superior a la izquierda, un solo mastigote, hay los glóbulos rojos que todos deben conocer, y un glóbulo blanco, un monocito. A la derecha ya no hay uno, sino hay tres que están agrupados directamente. En la parte inferior a la izquierda están viendo un cúmulo que es intracelular, y esa es un poquito la deficiencia de nuestros laboratorios todavía, que discriminar este tipo de parásitos, porque es más difícil, son muy pequeñitos. Y a la derecha abajo tienen decenas de amastigotes. Cada uno de estos corresponde a un tipo clínico de la enfermedad. Cuando hablamos de este frotis, nos estamos adelantando un poco, debemos decir en la etapa posanalítica o de la liberación de resultados, la OPS ha sugerido que se indique este tipo de reporte. Cero, o sea, cero parásitos por 1000 campos. Una cruz es 1 a 10 parásitos por 1000 campos. Dos cruces, 1 a 10 parásitos también por 100 campos ya, no por 1000.
3 cruces, 1 a 10 pares por 10 campos, y así sucesivamente, lo cual también debe ser conocido por ustedes. En la etapa posanalítica, obviamente, la liberación de resultados debe tener obligatoriamente la identificación del paciente, el resultado del examen microscópico, la intradermos de acción, si en caso se ha solicitado, el comentario de la conclusión, si la firma de aclaración y la firma de la persona, ¿no? La aclaración de la firma, quiero decir, del quien ha realizado el test. Esto estamos hablando, lógicamente, para el primer nivel, donde es más necesario este tipo de examen. Ya en el segundo o tercero nivel se añadirá a esto los exámenes correspondientes, seroinmunológicos o de biología molecular. En el tratamiento, eh, hemos creado este diapositivo debido a los acontecimientos que han ocurrido no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial. Se están empezando a reutilizar drogas, eso es lo más importante. Hay el uso de combinaciones, una droga más otra, que la vamos a ver posteriormente. También se ha visto que los nuevos sistemas de aprovisionamiento, nuestro país, una de las características que tiene que nunca hay medicamento suficiente. Más o menos en julio, agosto ya empieza los llamados o las quejas de los diferentes sedes, medicamento, 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 porque no se hace correctos pedidos y cálculos directamente de las necesidades que tiene nuestro sistema de salud. También han empezado a aparecer otro tipo de drogas inmunomoduladores. Las vacunas generalmente están todavía en experimentación y los derivados de plantas que en nuestro país son muy importantes. ¿Qué más indicarles cuando hablamos de tratamiento? Que hay fallas terapéuticas. Eso tenemos que tener en cuenta. Que el tratamiento que utilicemos va a tener efectos adversos serios. Por ejemplo, el tratamiento de primera elección es glucantina, es un antimonial y ese crea problemas severos. Háganlo a prueba uno de ustedes, yo les sugeriría que se pongan una ampolla nada más de glucantime en el trasero y después me van a contar qué problemas han tenido. Y eso mismo debemos ver en nuestros pacientes. Nuestros pacientes se quejan de eso, no seas pues maricón, le dice el médico, o el enfermero, o el técnico normal que le pone, lo riñe porque llega tarde, tiene que venir 2 horas, 3 horas, 4 horas caminando, entonces, toda una serie de cosas que creo que en el tratamiento también nos están fallando. Pero sigamos adelante. Hay aparición de variantes clínicas atípicas que pueden ser graves, extensas y recurrentes. Es necesario que lo tome en cuenta el médico. Es imprescindible la limpieza de la lesión. No podemos dejar la lesión sin limpiar, tiene que ser limpia. Y si es que le duele al paciente, el paciente tiene que limpiar y hay que indicarle que tiene que mantener limpia su herida o sus heridas. Es necesario eliminar la costra. Ustedes cuando usan camisa y yo les pregunte la hora, ¿qué tienen que hacer? Tienen que retirar la camisa para ver su reloj. Es lo mismo. Nosotros tenemos que retirar la costra para ver cómo está la evolución de la úlcera. La úlcera debe mantenerse cuando se entra en tratamiento con humectación. Vale decir que tenemos que utilizar una crema generalmente antibiótica para que tenga una mejor evolución. Y además, obviamente, tenemos que proteger esa úlcera. Un trabajador, por ejemplo, que esté trabajando en la agricultura, le van a rozar las ramas, los troncos, etcétera, etcétera, y no van a tener úlcera, se va a profundizar, se va a extender, no va a curar nunca esa herida o no va a cerrar nunca, entonces, por lo tanto, es necesario que ustedes tengan en cuenta todas estas recomendaciones. Cuando hablamos de que terapias se están rescatando, hablamos de la termoterapia. Cuando yo era médico recién egresado en 1980, ya aparecieron estas terapias. También la antimoniato intralesional, que lo hemos hecho. Lo hemos hecho porque no teníamos suficientes medicamentos en ese entonces. Y ustedes ven en abajo, por ejemplo, en las figuras de abajo, tanto en Yungas como en Tarija, en Bermejo, teníamos muy poco, habíamos llevado solamente 300 ampollas y teníamos muchos pacientes. Entonces empezamos a utilizar intralesional con muy buenos resultados ya en esa época. ¿Qué otra cosa podemos decir? Los tratamientos, aquí tienen un listado directamente que es necesario que los empiecen a conocer. Unos son los antimoniales pentavalentes, otros son la miltefosina, por ejemplo,
otro es el isotionato de pentamidina, otro es el ketoconazol, de luego la anfotericina B y la liposomal y la anfotericina B, el desoxicolato. A la misma vez tienen los esquemas de la forma de administración, los esquemas de tratamiento y la calidad de la evidencia. Esto está publicado por la OMS en la bibliografía que les estoy dando. Y ahí, por ejemplo, la calidad es alta, baja, y en base a eso, uno médico es que tiene que guiarse directamente. Los antimoniales, nuevo cuadro de tratamiento de leishmania mucosa o mucocutánea. Y ahí hay diferencias, porque estamos hablando de cutánea, de mucocutánea, de visceral, y estamos hablando de un solo medicamento o de varios. Entonces, ahí es donde ustedes vamos a ampliar directamente esto cuando tratemos cada tipo de enfermedad. Pero aquí tienen en forma general los productos que más se utilizan, por ejemplo, antimoniales pentavalentes, la pentoxifilina, la anfotericina B liposomal, que es muy cara y en nuestro país hay muy poco directamente, muy rara vez, la anfotericina B desoxicolato, el isotionato de pentamidina y últimamente la miltifosina, que ha empezado a ser utilizada por vía oral. Creo que con esta situación ya es suficiente tal vez indicar que ya en un cuadrito que hacemos en cuadro, en un gráfico, tenemos que entender que el paciente que se enferma es un paciente del área rural. Esta enfermedad no da en las ciudades, todavía en nuestro país. En otros países como Brasil sí, pero en nuestro país está destinada al área rural. Entonces, el paciente enfermo ya consulta a su familia, a su esposo, a su papá, a su mamá, a su tío, primo, etcétera, y ya ha utilizado mates, curación local. Normalmente nos gusta la herbolaria, entonces Carayantén, Ranírez Guayla, Matico, etcétera, rezos por todo y por nada, listo, ya ha consultado en primera instancia al entorno familiar. En segunda instancia ha consultado al entorno social, por ejemplo, a los vecinos, a los antiguos pacientes que han tenido esta enfermedad. Y hay de lo más variado, desde que les dicen que son brujerías, dan ofrendas, hay rezos, hay pagos con sapos, con cuis, con lagartijas. Hay plantas que decíamos sangre de grado y de vez en cuando aparece alguno de estos curanderos y dice yo curo con X o Y planta. Dentro de esto no hay que ser tan peyorativo, porque hay dos plantas que no me ha tocado ver, el apainiki y la evanta, de la cual se han sacado productos específicos antilismania. Pero sigamos adelante. En lo que hemos estudiado, yo tengo registradas más de 50 plantas directamente que se han utilizado. Pero no solamente plantas. El paciente en el área rural está tan desesperado que le dicen póngase pólvora, se pone. Pongan gasolina, póngase querosén, gasolina, se pone. Póngase de las pilas, el líquido que sale, se pone, etcétera, tabaco, lo que sea, se queman con cautil, bueno, diferentes formas. Entonces, el paciente consulta ya en el entorno social como segunda alternativa. Como tercera alternativa, recién viene al primer nivel. Y en el primer nivel, a veces la enfermera o solamente el auxiliar que está allí le hace curaciones locales, algún examen auxiliar, en el mejor de los casos el frotis, y la derivación. Nos derivan normalmente a un hospital de segundo o tercer nivel. ¿Y qué ocurre con eso? El paciente para ir al segundo o al tercer nivel tiene que tener tiempo y dinero. Porque cuando va, tiene que hacerse primero el examen. Eso implica una semana, un día de viaje, 2 días de viaje, hasta 3 días. El que le tomen, el que le analicen, 2 días, 3 días. No, fácilmente entre 5 a 10 días tarda para el diagnóstico. Y para el tratamiento, esperar el diagnóstico, si hay medicamentos, si no hay, si van a traer, no van a traer. Y obviamente, entonces, el cuarto paso es la consulta en el segundo y en el tercer nivel para que el paciente pueda resolver su problema. Existen también definiciones de caso que lógicamente yo les pido por favor que ustedes puedan leer en detalle. Leishmania cutánea están en los manuales que les voy a dar de referencia, leishmania mucocusal, porque eso sí tienen que ustedes aprenderlo directamente y repetir o leer aquí sería muy extenso. Los definiciones de caso también obviamente en la leishmaniasis visceral. Que existe así a vuelo de pájaro vamos a hacer la investigación de vectores. Eh, Cualquier persona puede hacer
investigación de vectores a nivel básico. Consiste en observar, por ejemplo, en la pared, no sé, en el lugar donde se cría pollos, la casa del perro, van a empezar a ver los quechichus, los champaris o los rocorrocos, las plumillas. Estos nombres son los que nuestra gente les da a este tipo de bichos y los conoce muy bien los del lugar. Nosotros actuamos con este tipo de trampas CDC, que implica tener una red, una luminiscencia, un foquito que trabaja con batería y muchas veces un ventilador que hace que cuando el parásito, o perdón, cuando el vector se acerque, el potencial vector sea eh, eh, empujado, por así decir, hacia la bolsa. Ustedes tienen en la parte inferior en la recolección o la cosecha del día siguiente y de tal manera vamos estudiando directamente a este parásito. Una vez que se localiza, es necesario disecar en el lugar diferenciar las hembras de machos, y vamos a ver cómo se hace eso. Y en este caso, en las figuras de inferior, tenemos una hembra a la cual le hemos quitado la parte terminal y se está apareciendo el aparato genital, que lo vamos a ver, decíamos, posteriormente. En resumen, esa es una figura para el estudio de vectores. Debería ser una rutina cada vez más importante para que podamos informar si está aumentando la densidad, si está disminuyendo, y además ya contactando con los servicios de salud, las especies que están circundando, si están entrando a nuestras casas, etcétera, toda una serie de trabajos. Y ahí esto que acabo de decirles se relaciona con la vigilancia entomológica. Tenemos que hacer monitoreo entomológico, lo que habíamos dicho, la vigilancia en áreas silenciosas, la ausencia de la integración con otros programas y la ausencia de integración con la vigilancia epidemiológica y el control químico. La vigilancia entomológica tiene tres partes: la investigación para confirmar la transmisión autóctona, el levantamiento de datos, conocer la dispersión, lo que le estaba diciendo, y el monitoreo, indicar si esto con el uso, por ejemplo, de insecticidas para marear está disminuyendo, qué impacto ha causado. Decir tal vez de inicio que tenemos en Bolivia 121 especies de flebótomos, de los cuales todos no son transmisores. Menos de una decena se les ha atribuido la transmisión. Aquí cabalmente ustedes tienen el resumen del tipo de leishmania, las formas clínicas, el vector y los eventuales reservorios que han sido comprobados. De leishmania brasileña, por ejemplo, es el agente, la forma clínica es la cutánea, la mucosa, y el vector comprobado es Nunes tuare anglesi, Carraray, Llanos martinsi, y hay otros más, Yucumensis, Whitmani, etcétera, que en este momento estamos incrementando por los estudios que estamos realizando en diferentes partes del país. Y así sucesivamente ustedes pueden observar ese tipo en el cuadro, algún tipo de precisión. ¿Qué figuras debemos hacer en la previsión y el control? Nuestro país desde la antigüedad ha tenido explotación de recursos básicos. Primero ha sido la goma, luego la quina, luego la castaña, ahora la coca y el gas. Y eso ha hecho que innumerable cantidad de gente, por ejemplo, viva en esas zonas, se traslade a esas zonas y trabaje en esas zonas. Y lógicamente habíamos dicho al principio que es una forma un factor de riesgo también el dedicarse a este tipo de actividades. Como medidas personales, rescatemos lo que dice la antigüedad. Hay una prevención que se hace, por ejemplo, con los puto. ¿Qué son esos? Es un aditamento que los franceses lo han definido. También es como una especie de polaina. ¿Qué quiero decir? Es una venda de un tejido cualquiera que se lo enrosca directamente desde el tobillo hasta la rodilla. Mejor si esto se embebe en querosén, eso es lo que utilizaban antes. Porque las personas que entraban a la selva generalmente tenían úlceras en el lugar donde más contacto con la selva tienen, vale decir los miembros inferiores. Poniéndose el esputo entonces, evitaban esto. Nosotros en la actualidad podemos decir
que obviamente el queroseno, la gasolina o cualquier otro nos pueden producir irritación de piel, aérea, etcétera. Siempre toda cosa que se utiliza puede tener una observación. Pero como medida personal también el uso de manga larga. Algún turista citadino cuando va a la zona tropical anda un poco como Tarzán, ¿no? Solamente con pantalón corto. Y eso si va a entrar a la selva no es aconsejable. Camines en manga larga, pantalones largos, botas y además hábitos de higiene. Hemos descrito, por ejemplo, el toilette de la forest. ¿Qué quiere decir? Las mujeres en especial, cuando quieren hacer sus necesidades y están en la selva, ¿qué hacen? Se escogen una plantita, un arbusto, para que no les vean directamente, ¿no? Ahí se van, se ocultan, bajan el pantalón normalmente y producen a hacer sus necesidades. Pero ¿qué está pasando? En esa plantita hay pues harto vector, entonces le van a picar en lugares poco poco agradables, como ustedes ven en la foto del medio, en la parte del periné. También existen medidas colectivas, por ejemplo, la ropa de trabajo, que cuando trabajamos en Shell, ustedes ven a los trabajadores con buzos naranjas, y les habían proporcionado no solamente eso, buzos, o sea, los overoles embebidos en las mangas y en los pies con insecticida. Además, dormir en mosquitero, la higiene de las casas peridomiciliares, la crianza de animales. El yungueño, por ejemplo, tiene 50 hectáreas, pero sus gallinas están en la puerta, como ustedes ven, y las gallinas atraen a los blebótomos. Entonces, no es una buena medida. Los animales sinantrópicos también invaden directamente las propiedades y la protección con los mosquitos no suele ser muy utilizada. El colla normalmente dice, me fatigo, no puedo dormir, no puedo respirar, pero lastimosamente tiene nomás que utilizar en los mosquitos. Hay herramientas no solamente que las que hemos citado, sino también de reservorios, por ejemplo, al perro se le ponen collar impregnados con insecticidas. Hay una vacuna para animales, para perros, antileishmaniasis. La eutanasia, que no es muy bienvenida por la comunidad. En los vectores, el control químico, el manejo ambiental, la educación en salud. Y ustedes van a ver que hemos producido hace años ya un manual para los movimientos sociales. Si hablamos de estrategia, ¿qué debemos decir? Del 2007 adelante se creó esta guía operativa para el control en Bolivia, que ha tenido muy buena aceptación, inclusive más, diría yo, fuera de Bolivia que dentro de Bolivia. A mí me llamaba la atención cómo gente de otros países han empezado a utilizar, a imitar esto y a mejorarlo, obviamente. Todo documento siempre es mejorable. Eh, Además, se ha hecho el plan quinquenal, que el momento que me salí del Programa Nacional de Leishmaniasis quedó guardado y nunca más se ha hecho. Pero sí se copian de allí para presentar un plan nuevo, según ellos, para poder hacer las actividades en los programas. Eh, Cursos internacionales para la formación, para mí es muy importante las nuevas generaciones. Los manuales ya no solamente del tratamiento, que les había dicho que tenía más de 20.000 visitas en Google, ahora ya son más de 50.000. El manual de procedimiento del diagnóstico de laboratorio, el manual de autoaprendizaje para auxiliares, etcétera. Diversos otros tipos de materiales o herramientas si quieren para trabajar en esto. ¿Qué desafíos tenemos? Desde el 2007 o posterior a esto hay el problema del SUS. El Sistema Único de Salud absorbe la leishmaniasis, pero ¿cómo se financia? Eso es lo que tenemos que tener claro, directamente con los municipios y las gobernaciones y a nivel central. ¿Cómo se sostiene? Entonces el médico tiene que no solamente ocuparse de curar enfermos y de diagnosticar, sino también de buscar la sostenibilidad de sus pacientes, de los medicamentos de sus pacientes. Desde el 2007 hemos puesto en consideración de la Cámara de Diputados y Senadores la ley de las leishmaniasis, pero hasta el día de hoy han puesto día del mamarraqueta, día de la coca, día de todo, pero de ley de la leishmaniasis no. Y obviamente necesitamos una reestructuración total del programa debido a las características que han adquirido en los últimos años. ¿Cuál es la situación actual? La distribución está creciendo. En Bolivia, que nos interesa, vamos a ver que en el departamento de Tarija, por ejemplo, antes solamente estaba en un municipio, ahora está en 4 municipios.
y así sucesivamente. También indicarles de que los valores que hemos encontrado, ustedes ven en la parte superior de arriba, en el gráfico de arriba, un tipo de reporte donde en el año 2001 reportábamos una cantidad. Increíblemente, las personas que después han venido reportaban en el mismo año, pero otra cantidad. ¿Y qué es lo que ocurre directamente? Es de que no han copiado bien. O finalmente, en los organismos internacionales como el OPS, no reportan. Asisten al Congreso, pero no reportan. Y ustedes ven en el mapa de la derecha, no hay leishmaniasis visceral en Bolivia. Y obviamente no es así. Entonces, hay problemas serios directamente en lo que se refiere al programa. En otros países ya se está utilizando el smartphone, vale decir, los celulares, como una herramienta para el cuidado de la salud. Además, un software aplicativo de Leishman Care cabalmente para los celulares. ¿Cuánto no quisiera emplear esto directamente que todos los médicos y veremos cómo difundirlo? Existe un virus ARN que se dice del virus ARN de Leishmania, se lo llama LRB, que es importante factor de virulencia. Se dice que el flebótomo que tiene este virus exacerba a las leishmanias, subvirtiendo la inmunidad innata a través de factores TL3, mediante la inhibición del inflamosoma en el NLRP3. Los trabajos están ahí si ustedes quieren leer directamente. A título de los genes y de la leishmaniosis, se ha demostrado que los genes asociados con la cicatrización de las heridas son factores de riesgo para la leishmaniasis cutánea causada por leishmaniasis visceral. De otra forma de explicar, el gen FL1 mostró correlación y la prueba puede predecir la respuesta al tratamiento. ¿Qué estamos diciendo? Que hay personas que van a tener una reacción más fuerte a la leishmaniasis o una enfermedad más grave, mientras que otros no. Aquí podríamos decir los nativos, por ejemplo, de la Amazonía, los lecos, los chimanes, no tienen lesiones tan frondosas como los aymaras, que son los brigantes, y posiblemente tenga relación con esta figura que acabo de relatarles. Indicar también de que el Congreso Mundial del año 2021, el 7º Congreso Mundial de Leishmaniasis, va a ser, por lo menos hasta ahora se conocía, va a ser en Colombia. Y anteriores congresos se han realizado en otros lugares. Si alguien está interesado y algún tesista va a realizar leishmaniasis, finalmente quiero aconsejarle que pueda hacer el esfuerzo para asistir al mismo. Y decirles, finalmente, con esta parte generalidades, indicarles todas las publicaciones científicas que hemos realizado yo y mi equipo, y en su caso terminar la presentación así.